Buenos días, nosotros somos Paula Buitrago y yo Laura Jaramillo y les vamos a hablar sobre el subgrupo Fluentec Distributed de los complejos de Páramo, Zitará y Frontino del Chocó. Como se puede ver ahí en el mapa de los complejos de Páramo, Zitará y Frontino, en el circulito rojo es donde se encuentra este subgrupo. Ya en cuanto al modelo evolutivo, nosotras trabajamos los factores activos de medios de alteración, factores pasivos, procesos de formación e información analítica, que esta ayuda más a comprender los procesos de formación. En cuanto al clima de esta zona, tiene una precipitación de 4.000 a 8.000 milímetros por año, una temperatura de 18 grados centígrados. Son pluviales, ya que tienen normalmente una precipitación mayor a 4.400 milímetros por año. El clima ambiental es cálido, muy húmedo y pluvial. El clima del suelo es isohipotérmico y perúdico, que más adelante les hablaremos sobre eso. Y la zona de vida, según Hoveldrich, es un bosque muy húmedo tropical. Ya en cuanto a los organismos, la vegetación que domina es arbustiva y herbácea y domina la familia de las asteráceas. Tenemos especies como la Erinis granaensis, el Hipericum, la Gregia y la Speletia, y que toda esta vegetación resiste suelos ácidos, resiste en alta humedad y baja temperatura, como lo es en estos complejos de páramo. Ya en cuanto a la meso y macrofauna, dominan el orden Diptera, que es el orden de las moscas. Pero también se puede encontrar Hymenoptera y Coleóptero. Estos transforman la materia vegetal, ayudan a la formación del suelo e incrementan la fertilidad. Las podemos encontrar en heces, troncos descompuestos y desechos orgánicos. Ya en cuanto a la microfauna, se dan asociaciones con micorrizas, pero más que todo con las asteráceas, como las Speletia. Digamos, estas asociaciones con las micorrizas toman los nutrientes del suelo y se lo dan a las plantas, y las plantas les dan carbohidratos a las micorrizas, a estos hongos. Ya también se encuentran heterótrofos, que ayudan a la descomposición de carbono orgánico en suelos ácidos normalmente, y hongos que solubilizan los fosfatos, como los deuteromicetos y los zigomicetes. Como ya hablando de esa vegetación, no se encuentra muy abundante, ya que esos suelos son de baja fertilidad, y los organismos de mesomacrofauna y microfauna pues también son escasos. Digamos, no hay muchos nutrientes, entonces no hay hongos deuteromicetos y zigomicetes, que es como que no hay muchos hongos de esos que solubilizan el fósforo. Bueno, ya en cuanto a la ubicación espacial, este es un paisaje de valle que se ubica como en los albaradones de los ríos. Ya hablando como de los suelos del Chocó, estos son como alargados, y también se pueden encontrar como el río de Trato en estos paisajes, que también comprende como dos tipos de relieves, las vegas y las terrazas, que son formadas por sedimentos aluviales gruesos y finos. Y también tiene una pendiente menor al 25%, que eso ya es como más de los Fluentec Distributed. Bueno, como dar una introducción para ya hablar fijo de los Fluentec Distributed, hablaremos de los insectisoles, que es el orden donde se encuentran. Los insectisoles son aquellos suelos que como apenas están empezando a mostrar un desarrollo de los horizontes y tienen una baja evolución. Presentan epipedones como úmbricos, antrópicos, ócricos, ísticos y mólicos y plagio. Estos son algunos factores y procesos formadores del suelo. Los factores formadores como principales, el principal es el tiempo, ya que necesitan el paso de este para que se desarrollen estos suelos. Digamos, el tiempo en los suelos de origen aluvial, como son los insectisoles, no son suficientemente largos para que lleguen a la madurez, y por lo tanto, como dije ahorita, se les considera unos suelos poco evolucionados. También está el clima, que esos se desarrollan en cualquier clima, menos en condiciones áridas, y tienen un régimen de humedad variable. En los insectisoles, en cuanto a la vegetación, la más representativa es la vegetación forestal,
también hay como cultivos y praderas. Y las pendientes pueden ser abruptas o leves. Ya en cuanto a los procesos formadores, están pues la gleisación, que esto produce rasgos de reducción del hierro, la lixiviación, que en el valle es más intensa, y está la descomposición, la humificación y mineralización, que es la acumulación de la materia orgánica. Bueno, algunas características de los insectisoles, como para que los subgrupos puedan entrar en este orden, es que tienen que cumplir una o más de estas características de la A a la E, que es tener un horizonte cámbico, tener dentro de los 100 centímetros de la superficie del suelo mineral el límite superior de un horizonte cálcico, petrocálcico, etc. Tener un horizonte óxico, sómbrico o espódico, un horizonte sulfúrico en su límite superior dentro de los 150 centímetros, o un régimen de temperatura crítico y un horizonte cámbico. Ya más adelante veremos qué características tienen los Fluentix Distrudeps y si cumple una o más de estas para estar dentro del orden de los insectisoles. Como además de eso, no pueden tener materiales sulfídicos dentro de los 50 centímetros de la superficie del suelo. Y tiene que tener como un horizonte sálico, un epipedonístico, mólico, plágeno o úmbrico. O tener el 50% o más de las copas situadas entre la superficie del suelo mineral a una profundidad de 50 centímetros. Bueno, ya para continuar con los factores de formación, entre ellos está el material parental. Entonces, como ya vimos, este complejo de páramos se ubica en el municipio de Carmen de Atrato, el cual en el terciario está representado por rocas ígneas intrusivas, específicamente las faneríticas, que se componen de cuarzo, plagioclasa, biotita, zircón, apatita y esfena. Ya para el caso del cuaternario, este está representado por los depósitos coluvio-aluviales que forman los valles de algunos ríos importantes y aunque dependen de la litología del sitio, en general se componen de rocas ígneas intrusivas. Bueno, siguiendo con los procesos formadores, para los Fluentix Distrudeps los podemos dividir en generales y específicos. Los generales serían tres, el primero de ellos son las ganancias, en donde se da una adición de material y partículas al suelo. El segundo hace referencia a las pérdidas de estos materiales en el perfil y el tercero, que son las transformaciones, son las alteraciones, la formación, la reducción y o la liberación de estos materiales pues dentro del mismo perfil. Ya como tal, los procesos formadores específicos se encuentran asociados a estos procesos generales. Y entonces, para los Fluentix Distrudeps, los procesos específicos asociados a las ganancias es la acumulación mineral, que como su nombre lo indica, es una acumulación de partículas, en este caso de sedimentos coluvio-aluviales, que pueden provenir de montañas aledañas. Asociados a las pérdidas tenemos la erosión, que es la remoción de materiales del suelo y la pérdida de capas u horizontes completos del mismo. En esta zona es principalmente debido a las fuertes precipitaciones que se presentan. Y ya asociado a la transformación tenemos tres, que sería la gleisación, la desalinización y la humificación. La gleisación es la reducción del hierro bajo condiciones anaeróbicas. La desalinización, como su nombre lo indica, es una disminución en el contenido de bases solubles del suelo. Y la humificación, que es muy característica de estas zonas de páramo, y es la transformación de materia orgánica en humus. Bueno, estos procesos formadores específicos los podemos evidenciar en el perfil. Entonces, la erosión claramente la podríamos ver en esa pérdida de capas laminares o en forma de cárcavas. Sin embargo, se ha reportado que por la densa cobertura vegetal que se presenta,
no es tan fuerte esta erosión debido a las altas precipitaciones. En el caso de la desalinización, se da por un lavado de las bases y por lo tanto el contenido de saturación de las mismas es muy bajo y el contenido de sales solubles también es bastante bajo. Esto también lo podemos atribuir principalmente a las fuertes precipitaciones pues, que generan estos lavados. En el caso de la glaciación, esa reducción del hierro me va a generar coloraciones grises y verdosas para los Fluvitic Distrudeps, especialmente en el horizonte C, y debido a que se da bajo condiciones anaeróbicas, estos suelos son pues encharcados o inundados frecuentemente, que pues son condiciones que cumplen este subgrupo de suelos. Finalmente, la humificación, con ella vemos que se da una acumulación de la materia orgánica y estos materiales orgánicos tienen pues bastantes compuestos con grupos ácidos carboxílicos. Estos grupos carboxílicos me van a liberar iones hidronio que me van a generar una característica muy importante de estos suelos y es su alta y pues fuerte acidez. Listo. Entonces, en cuanto a los horizontes o el epipedón, podemos ver cómo se ven ahí en las imágenes. Se encuentran un horizonte A, BW1, BW2 y C, con sus respectivas profundidades, la textura que es franco-arenosa arcillosa o franco-arenosa o franca, y con sus respectivos colores, que en el horizonte A, que este horizonte es como la parte superficial del suelo, es pardo muy oscuro. En el horizonte BW, y que ya es como pardo amarillento, este se caracteriza porque no tiene un color oscuro, y este se da por la alteración de los minerales, como de los anfiboles o piroxinos, luego de los feldespatos y luego finalmente de las micas. Los cuarzos se encuentran ahí, pero fragmentados. Digamos, a nivel estructural, los minerales se reorganizan, se unen y forman nuevos agregados estructurales. Hay una pérdida total de la estructura y se forman los BMW, y ahí se desarrolla los horizonte cámbico, que los fluentes Distrudeps se caracterizan por tener este tipo de horizontes. Como dije ahorita, pues este no tiene un horizonte oscuro, no tiene un color oscuro ni contenido en materia orgánica, y tiene una estructura, un epipedón úmbrico. Este epipedón se halla como entre los 50 centímetros, tiene una capa fina de materia orgánica, tiene como, puede acumular mucha materia orgánica, y también tiene como un 0,06% de carbono orgánico más que en el horizonte C. En el horizonte cámbrico se tiene una textura de arena fina, hay ausencia o hay muy poca estructura rocosa, y hay una remoción de carbonatos al aumentar la profundidad. Ya, digamos, como hablando del horizonte cámbrico, también puede tener una estructura de epipedón ístico o mólico, pero en este caso de los fluentes Distrudeps tiene un epipedón úmbrico. Bueno, ya continuando con el modelo evolutivo, tenemos la información analítica que la podemos dividir en tres: la mineralogía, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Entonces, en cuanto a la mineralogía, sabemos que las zonas que se localizan por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar cuentan con depósitos de ceniza. Esta ceniza va a estar conformada principalmente por cuarzo, apatita, biotita y plagioclasa, que son minerales que ya mencionamos anteriormente como parte del material parental como un factor formador. Lo que va a hacer esta ceniza es que va a deformar las arcillas generando redes amorfas de tetraedros y octaedros que me van a atrapar el fósforo y no lo van a dejar disponible para la nutrición de las plantas.
Entonces, esto se va a desarrollar como una de las principales propiedades químicas de los fluentic distrudebs, que es el bajo contenido de fósforo disponible. Otras propiedades físicas que tiene, otras propiedades químicas, perdón, que tiene este subgrupo son los bajos contenidos de bases intercambiables, como lo son calcio, magnesio y potasio, y estas mismas también se verán en los bajos contenidos de sales solubles, que como lo mencioné anteriormente, se da por las fuertes precipitaciones y pues por estos lavados. También tenemos altos contenidos de carbono orgánico, puesto que se da una alta acumulación de la materia orgánica por la humificación, y altos contenidos de aluminio intercambiable. Estas dos propiedades me van a dar una característica importante de estos fluentic distrudebs, y es el carácter fuertemente ácido de estos suelos. Y finalmente, pues todo esto lo podemos ver desarrollado en una fertilidad baja a mediana. Ya en cuanto a las propiedades físicas, tenemos que las texturas son principalmente arcillosas, las estructuras son en bloques subangulares, tienen un buen drenaje y una buena profundidad. Y ya en cuanto a la cartografía de suelos y a unidades de mapeo, podemos ver que, bueno, este subgrupo genera asociaciones con otro subgrupo llamado Typic Fluaquens. Estas asociaciones hacen referencia a cuando, pues, en un área el 75% corresponde a dos o más suelos de diferentes taxones y el 25% no ha sido, pues, clasificado. Estas asociaciones se dan en relieves como los planos de inundación y en terrazas. Estos planos de inundación pues son importantes, ya que aquí es donde se darán estos procesos de gleisación que nos dan las coloraciones grises y verdosas. Bueno, ya en esta cartografía podemos ver en simbología azul claro y pues encerrados las asociaciones de fluentic distrudebs y Typics fluaquens. Esto solo para la zona del Chocó. Todas estas son de la zona del Chocó. Bueno, las características diagnósticas, como se mostró en el modelo evolutivo, es que tiene un régimen de temperatura isotérmico, que quiere decir que tiene una temperatura media anual del suelo de 22 grados centígrados o más. Y también está el régimen de humedad. Digamos, en cuanto al régimen de humedad, se encontró más que toda información sobre el údico, que pues ese es como que en 6 o 10 años la sección del suelo no se encuentra seca en ninguna parte, hasta 90 días de humedad acumulativa. Y esta es común en los suelos de clima húmedo con precipitaciones bien distribuidas, pero se le agrega el PER cuando tiene como una humedad extremadamente grande, más que el údico. Bueno, y ya para finalizar y desglosando el nombre de fluentic distrudebs y devolviéndonos en la taxonomía, pues tenemos esta clasificación. Empezando de derecha a izquierda tenemos la terminación UDEPS, que hace referencia al suborden y al orden. La parte de EPS es para el orden de insectisoles. Cualquier suelo clasificado taxonómicamente en insectisoles tendrá esta terminación. La parte de UD hace referencia al suborden UDEPS. Bueno, los UDEPS son clasificados como otros insectisoles y como lo mencionaba el profesor Lagos en las clases, a veces los suelos que no se han podido clasificar en otros órdenes terminan en los insectisoles. Lo mismo pasa para el suborden UDEP, aquellos que no hayan sido clasificados en otros subórdenes terminarán aquí. De igual manera sucede con el gran grupo Distrudebs, pues estos hacen referencia a otros UDEPs, los que no han sido clasificados. Como se ve acá en esta toma de la clave taxonómica de la USDA, los UDEPs son otros insectisoles y los Distrudebs son otros UDEPs, aquellos que no han podido ser clasificados.
Y ya finalmente, para el subgrupo como tal, que sería fluventic, tenemos que son suelos con una pendiente, como ya se había mencionado anteriormente, menor al 25% y tienen dos posibilidades. Uno es que los contenidos de carbono orgánico sean del 0,2% o mayores a una profundidad de 125 centímetros por debajo de la superficie mineral del suelo. Además que no tengan un contacto, ni contacto dénsico, ni lítico, ni paralítico. O que se dé una disminución irregular del carbono orgánico en una profundidad entre los 25 y los 125 centímetros por debajo de la superficie mineral del suelo, o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera de ellos que sea el que sea más somero.